Bendito Padre, muchas gracias te damos por esta tarde, por esta reunión en que estamos alrededor de ti, Padre. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú guíes a Miguel y eh, los llenes de tu espíritu para esta enseñanza y a nosotros para recibirla. Te pedimos que no haya impedimentos técnicos para que nadie pueda entrar al Zoom, para que alguien deje de entrar al Zoom. Y pues te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu salvación y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a entrar a la sección de prácticamente la última parte de la armadura, que es la oración, que es en Efesios 6:18, que dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí es importante notar que la oración en el Espíritu es la que se enfatiza. Es muy importante, como sabemos nosotros, que el Espíritu es quien inspiró toda la palabra, que nosotros oremos siempre de acuerdo a lo revelado en su palabra. Por ejemplo, en Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y es una de las cosas que como creyentes nosotros debemos aprender a hacer, a orar en el Espíritu. La oración en el Espíritu puede asegurar todas las demás partes de nuestra armadura cristiana, de la armadura divina, porque recuerden que el Espíritu es Dios, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando somos salvos, el Espíritu está morando, y aunque es omnipresente, omnipotente y omnisciente, la tercera persona de la Trinidad, Él mora en nuestros corazones y Él lo que quiere es establecer un gobierno en nuestra vida en la dependencia de Él. Sin duda alguna, hay muchos deberes que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, en lo que hacemos, en nuestra profesión, nuestra posición en el mundo, pero siempre debemos mantener tiempo para orar. Recuerden ustedes que la oración solemne y estable puede no ser factible cuando hay otros deberes que cumplir u otras ocupaciones. De todos modos, las oraciones piadosas cortas que se hacen en estos momentos son siempre como flechas dirigidas hacia nuestras preocupaciones y necesidades del momento. Por eso es importante mantenernos en el Espíritu. Eso quiere decir en el gobierno del Espíritu. ¿Cómo puede mantenerse una persona en este gobierno? Manteniendo en mente la palabra de Dios, manteniendo siempre, habiendo tenido los tiempos que nos llevan al reposo en Él y en su palabra, como nuestros tiempos devocionales. Una persona puede tener una oración antes y luego tener su tiempo de lectura y meditación, o puede tener su tiempo, pedir la guía de Dios, tener su tiempo de lectura y meditación, y toda la instrucción que recibe su ser lo va a encauzar a orar más fervientemente, de acuerdo a la necesidad que ya el Espíritu Santo mostró o nos mostró a nosotros por nuestra lectura diaria. Recuerden, el objetivo de la lectura diaria es que Dios vaya estructurando nuestra mente de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios, estos principios sean lo que rijan nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros objetivos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Por lo que es muy importante que nosotros siempre usemos pensamientos santos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la oración no tenga estorbo. Recuerden ustedes que la mente es uno de los campos de ataque de Satanás, y yo creo que todos los hemos experimentado. Empiezas a orar o quizás estás en un estudio, se dice una palabra y esa palabra te engancha, es un tipo de pensamientos y te vas.
Y cuando menos lo piensas, ya perdiste la concentración. Puedes pasar esto en la lectura, puede pasar en una predicación y pasa seguido en la oración. Yo creo que todos hemos experimentado esto. Pero disciplinar la mente y mantenerla enfocada en lo que hacemos es algo que solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a hacer. Por eso es oración en el Espíritu. Un elemento que puede estorbar esto es un corazón vano, o sea, que también será vano para orar. Recuerden, como dijo Jonás, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y las vanidades ilusorias, pues, son deseos de lo que quisiéramos ser en el orgullo, ser los más reconocidos, ser los más eficientes, ser los más espirituales, ser los que mejor oramos, y eso en el ámbito espiritual. En el ámbito carnal, pues ahí es inimaginable, ¿no? Es, es lo que puede pasar en una mente. Entonces, un elemento, por ejemplo, que es crucial en contra del corazón vano, es orar. La oración siempre nos va encauzando, va depurando. Y por eso nosotros tenemos que aprender siempre a concentrarnos en un objetivo. Si oras por algo, concéntrate en esto. Si no, te vas a disipar, te vas a diluir. Vas a brincar de un pensamiento a otro y cuando menos lo pienses, tu oración no es más que paja. Pero conforme aprendemos a orar en forma concisa, eso nos va a ayudar también a expresarnos en forma concisa y a poder, cuando Dios nos abra puertas para testificar, por ejemplo, a poder ser concretos y precisos en lo que tenemos que hacer. Recuerden que a veces en los problemas entre las personas, hay personas que les podemos llamar históricas, que en cada circunstancia empiezan a recordar todo y se derivan de una manera que una conversación se diluye en nada, acaba en vanidad. ¿Ven? Por eso es que nosotros cuando tengamos nuestros tiempos de oración, y hay diferentes clases de oración, como puede ser en público, como puede ser privada, como puede ser un momento de necesidad en secreto, o como puede ser social o solitaria, solemne o súbita, de acuerdo a la circunstancia en que estemos viviendo. Pero esta clase de oración tiene que estar regida por el Espíritu Santo, es orando en el Espíritu, recuerden ustedes. Entonces, esto incluye una estructura. Y esta estructura, aunque vamos a ampliarla más adelante, implica confesión de pecado. Primero que nada, ver si hay algo que estorbe en nuestra comunión con Dios para que el Espíritu Santo tenga libertad de mostrarnos y actuar o de concedernos la petición. Puede ser de petición de misericordia. Hemos caído muchas veces en un pecado, en un error, y apelamos a la misericordia de Dios para que pues, nos ayude a salir de esa situación que nos tiene esclavizados. O puede ser de acción de gracias por respuestas recibidas. Esas son de las más hermosas, pero en realidad siempre toda oración debe tener una estructura. También podemos hacerlo por medio de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, dependiendo de su enseñanza y conforme a su revelación dada en las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios tiene que morar en nuestros corazones y como nuestro corazón representa el centro de nuestras emociones y pensamientos, tiene que gobernar nuestra mente. ¿Cómo puede la palabra de Dios gobernar nuestra mente? Memorizando las promesas, meditando en ellas hasta que sean una realidad en nuestra vida, esto es, creyéndolas, tomando decisiones en función de los principios que aprendemos en los estudios de la palabra de Dios. Nosotros recibimos mucho más de lo que nos llevamos. Y muchas veces esto sucede porque nos diluimos, y eso pasa en la oración también. Pero conforme va nuestra mente disciplinándose y yendo hacia el objetivo, esto es una preparación del diario vivir, entonces vamos depurando todo este tipo de circunstancias que nos pueden librar de la esencia. Por eso, Pedro enfatizó en 2 de Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto.
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este pasaje lo ponemos para enfatizar que el Espíritu Santo, si ya eres salvo, que mora en tu corazón, es el que inspiró la palabra. Es el que te va a dar el entendimiento correcto de la palabra en la medida que profundices en el estudio y en tu relación con Dios. Mientras más more la palabra de Dios en tu vida, más elementos va a usar el Espíritu Santo en nuestra oración. Los va a usar también para testificar, los va a usar también en un momento determinado para resolver un problema, de una decisión que tengamos que tomar, ante una disyuntiva que no sabemos si es por un lado o por otro. Por eso es importante que nosotros siempre estemos concentrados en las promesas. Porque si no, la cantidad de información que hoy en día por la que hoy en día somos bombardeados, nos va a diluir, nos va a extraviar, nos va a llevar como por un desierto. Y todo esto te puede llevar al desánimo. Por ejemplo, veamos el ejemplo de Elías. Elías tuvo una gran victoria. Cuando se presenta ante Acab, rey de Israel, y exhorta, o mejor dicho, propicia de que hagan los profetas de Baal su sacrificio, luego le hace el sacrificio al último, y que fueron 250 de Baal y más o menos unos 400 de Jezabel, eran muchos profetas. Él tiene una gran victoria porque Dios le responde y mata a todos estos profetas, pero luego Jezabel lo manda a amenazar con que lo va a matar y él sale huyendo. Pero llega un momento en que ya no puede. Por eso es que Dios se le presenta y él le dice, manda un ángel que primero lo hace descansar, luego le da una comida y atraviesa el desierto, camina 40 días y 40 noches. Entonces nosotros podemos ver que Elías estaba en un desánimo, pero Dios lo llevó a algo que él no se imaginaba. Primero lo llevó a descansar, luego le dio un alimento que le permitió caminar 40 días y 40 noches. Pero lo primero que le pasó fue el desánimo. Entonces, cuando nosotros estamos diluidos en nuestros pensamientos o estamos apanicados por la cantidad de opciones que este mundo te ofrece fuera de su voluntad, que pueden llegar a confundirte porque muchas son lógicas, como paréntesis, la mente natural siempre actúa en función de la lógica y los elementos que tiene, pero la mente espiritual debe actuar en función de lo que es revelado en la palabra y de las promesas de Dios. Entonces, cuando nos diluimos, viene el desánimo, pero la perseverancia en la oración es lo que nos va a sacar del desánimo. Ahí está la parábola de la viuda y el juez injusto, por ejemplo. El juez ni temía a Dios ni a hombre, pero porque esta viuda le insistía, dice, le voy a hacer justicia, no sea que me haga perder la paciencia. Y luego Jesús dice, si este juez injusto respondió a esta viuda por su insistencia, ¿cuánto más cuando nosotros clamamos a él día y noche, él no nos va a responder? Lo pone como un ejemplo. Obviamente, no es que Dios quiera que le estemos diciendo, sino Él quiere oraciones verdaderas y en esencia guiadas por su Espíritu Santo. También un otro aspecto muy importante es que nosotros debemos orar no solo por nosotros, sino también por todos nuestros hermanos en Cristo, sobre todo en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque eso hace también que nuestra mente se desensimisme. A veces nosotros, o tendemos naturalmente a ser los seres de la escena, como decíamos al principio. Yo quiero ser el mejor creyente, quiero ser el que mejor ora, quiero ser el que tenga las mejores revelaciones espirituales, el que todos reconozcan porque trabajo más para Cristo.
Y eso solo está basado en que en nosotros mismos. Puede ser que algunos aspectos de estos que veamos sea verdad, pero la misma escritura dice que no debemos medirnos porque no, porque con los demás, porque esto solo levanta nuestro orgullo y nos lleva a una irrealidad. Pero orar por otros, por debilidades que veamos en otros, o porque Dios los fortalezca en una prueba, etcétera, quita los ojos de nosotros mismos y nos lleva a la intercesión verdadera. Y en esta intercesión verdadera, también Dios nos hace ver la realidad de lo que nosotros somos. Recuerden ustedes que nuestros enemigos son poderosos, ¿no? Principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y este mundo y su estructura diseñado para que nos rebelemos contra Dios. Por lo que nosotros podemos sentirnos desesperanzados, sin fuerza, pero debemos acordarnos siempre que nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, es todopoderoso y Él nos va a llevar a actuar en el poder de su fuerza. Ahí es donde nosotros podemos vencer. Y este fue uno de los primeros pasajes antes de iniciar la armadura divina, que es Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es la clave de la oración en el Espíritu. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso, por esta causa, por esta razón, debemos animarnos a ser fieles en la oración, a estar orando frecuentemente, como vemos en Tesalonicenses, ¿no? Orando sin cesar, orando en todo tiempo, como veíamos al principio en este pasaje, en toda oración y súplica en el Espíritu. Por lo que nosotros también, cuando estemos en esta situación, tenemos que analizar nuestra vida y preguntarnos si hemos dejado de responder cuando Dios nos ha hecho un llamamiento o nos ha mostrado algo que tenemos que cambiar. A veces somos necios en algo, no queremos modificar nuestra vida porque sentimos satisfacción del pecado, de nuestra manera de vivir, que puede ser vana, que puede ser situaciones que nos alejan de la comunión con Dios. Todos sabemos que las redes sociales, la televisión, fácil nos pueden distraer de esto. Y no digo que no podamos participar de ello, siempre y cuando el Espíritu Santo esté gobernando. Por ejemplo, en lo que vemos, esto que veo lo podría ver Jesús. Este chiste del que me estoy riendo, ¿se reiría Jesús? Estas palabras que estoy escuchando honran a Dios. Este tipo de cuestionamientos nos van a ayudar a mantenernos en una posición de respuesta adecuada cuando Dios nos hace un llamamiento o nos asigna una tarea o nos muestra una necesidad y nos muestra que nosotros tenemos que actuar para suplir esa necesidad, quizá de otro creyente que tiene necesidad de dinero o de un apoyo o de un estímulo o de un aliento. Y eso nos va a llevar precisamente a mantenernos siempre dependiendo de Dios, y para eso es efectiva la oración. Entonces, Dios quiere que nuestra mente esté todo esto y que nosotros no dejemos de orar con perseverancia. Vamos a ver algunos aspectos generales de este pasaje que estamos estudiando, que me gustaría repetirlos para que no nos perdamos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ven ustedes? Entonces, este pasaje introduce el carácter general de lo que debe ser la vida cristiana en un creyente. Toda oración y súplica. Llama la atención sobre su variedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahí puede haber un almanaque o una cantidad de circunstancias que, que Dios quiere que integremos en nuestra mente para orar con eficacia y que no nos disipemos en algo. Se les voy a poner un ejemplo. Una oración vana, una oración sin provecho. Dios, te pido por el mundo, porque tú salves al mundo. Cualquier persona va a decir, oye, estás cumpliendo lo que dice. Dios dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero eso te hace
lo deja muy diluido. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que las oraciones específicas son las que Él quiere responder específicamente. Sabemos todos que Dios amó al mundo, ¿verdad? De tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Que Él quiere que todo el mundo sea salvo, Mateo 28:20, ¿verdad? Que vayamos y predicamos el Evangelio a todo el mundo, etcétera, ¿no? Pero las oraciones específicas, por ejemplo, por mi país, como lo hacemos los miércoles últimos de cada mes en oración, por el gobierno, por la iglesia, por los integrantes de la iglesia, etcétera. Ahora, esta oración y súplica nos debe de mantener en una constancia, por eso es en todo tiempo, orando en toda oración y súplica en todo tiempo, que se enfoca en la frecuencia necesaria de acuerdo a la circunstancia. Romanos 12:2, por ejemplo, nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Ven ustedes? Aquí está el pasaje que nos dice constantes en la oración. Otro pasaje que todos conocemos, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Ves? Sean conocidas. O sea, en general, pero con consistencia, en lo particular. ¿Qué es lo que le da estabilidad a un creyente? Reposar en Dios. ¿Y cómo puede una persona reposar en Dios? Por la fe. ¿Y cómo se da la fe? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, por sus promesas. Por tanto, sus promesas deben estar rondando, o estar, mejor dicho, presentes en nuestra mente en todo tiempo para agarrar de ellas y utilizarlas en nuestros procesos de oración diaria, de acuerdo a la circunstancia que vivamos. Recuerden, son más de 7,000 promesas. ¿Cuántos pasajes te conoces de la Biblia? Memorizados unos cuantos, pero son más de 7,000 promesas. Ya si has leído la Biblia varias veces a través de los años, tienes en mente todo, aunque no ubiques exactamente el lugar. Lo importante es que Dios no te diga, dime qué versículo es, qué cita, qué libro, qué profeta. Lo importante es la enseñanza, que es lo que finalmente se nos queda. ¿Y qué enseñanzas son las que se nos quedan? Las que impactan nuestras vidas de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Que, por cierto, son también las más fáciles de memorizar o de mantener presentes en nuestra mente. Todos estos elementos nos llevan a aplicarlos y nos llevan a la constancia en oración. Entonces, es tan importante que Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Y lo que iniciamos en el estudio con Judas, orando en el Espíritu. Es muy importante saber que orar en el Espíritu subraya el aspecto de la sumisión necesaria a Dios para alinearnos a su voluntad. ¿Nunca te has preguntado cómo voy a seguir la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está revelada, como dice Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está el fundamento, la estructura, el cimiento de la oración. Todo lo revelado y todo lo escrito nos lleva a tener una esperanza. Y es ahí donde surge la oración en el Espíritu. Porque si, como decíamos en segunda de Pedro 1:20 y 21,
todos los profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Lógico, una oración en el Espíritu es una oración basada en lo revelado. Y esto va a hacer que depuremos nuestra mente de vanidades ilusorias, de pensamientos errantes y de cualquier circunstancia que nos distraiga, como problemas, como ansiedad por problemas que tenemos, etcétera. Todos los creyentes en esta vida vamos a estar severamente atacados por Satanás. Y más, estos ataques se van a dar más, van a ser más intensos en la medida que más te entregues. Si tú eres un creyente superficial, uno de doble ánimo, como dice Santiago, el que es inconstante en todos sus caminos, Satanás ni se va a preocupar de ti porque ni vas a tener un testimonio. Si estás concentrado en ti mismo, en tus propios problemas y eres un egoísta con los demás y solo ves tus propios intereses o haces que tu pensamiento egoísta rija tus acciones, el diablo no te va a hacer caso porque estás bajo su influencia. Pero ¿qué sucede cuando tú empiezas a profundizar en tu relación con Dios, empiezas a ser obediente, empiezas a dejar de verte a ti mismo, como dice la Escritura, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, de Pablo, de Romanos, si mal no recuerdo? ¿Ves? Cuando empiezas ahí, entonces cuando te empiezas a convertir en un instrumento peligroso para el diablo. Y mientras más te consagres, más vas a ser objeto de ataque. El diablo va a tratar de hacerte dudar del amor de Dios, va a tratar de desalentarte, va a tratar de que caigas en depresión, va a tratar de que sientas que o que tomes en tu mente ideas usando versículos de acuerdo a tu conveniencia para no negarte ciertas cosas, etcétera. Y entonces vas a vivir, va a ser un juego. Como dice eh, Santiago, si mal no recuerdo, no sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os pasase. Si eres un creyente verdaderamente espiritual, que ha encauzado ya su mente a los principios de Dios, que incluye orar en el Espíritu, vas a ser objeto del diablo. Pero mientras más seas atacado, más Dios te va a ayudar. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Eso lo vamos a estudiar más tarde, obviamente, en los domingos. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El hecho de que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras oraciones, Él va a conocer la intención, pero la va a encauzar a la voluntad de Dios. ¿Ven ustedes? Como dice el versículo 27. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Una oración poderosa no es la que busca que Dios le responda de acuerdo a su propia voluntad, o a lo que Él cree que es lo mejor para Él, o a su deseo. Una oración espiritual es la que está dispuesta a que Dios cumpla su voluntad en esta persona. Y les digo una cosa, nunca debemos presuponer que Dios nos debe de responder como nosotros pensamos que Él debe responder. Dios nunca nos va a responder porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Tan altos como son los cielos de la tierra, así son sus caminos de nuestros caminos y sus pensamientos de nuestros pensamientos.
Isaías 57. ¿Ven ustedes? Por tanto, en una oración en el Espíritu, lo que el creyente debe de buscar es que Dios cumpla su voluntad y su propósito en él. Que Dios le responda de acuerdo a la necesidad que él ve por la cual ora, conforme a su sabiduría infinita. Y el creyente, cuando ora en el Espíritu, nunca debe presuponer cómo Dios debe de contestarle. Si no, te vas a hallar tratando de dirigir a Dios y lo vas a tomar no como el Dios verdadero, único, santo, todopoderoso, sino como un instrumento para satisfacer tus deseos, tus necesidades, que necesitas ser guiado, porque si no lo guías tú en oración, ¿cómo va a entender Él? ¿Se dan cuenta del error en el que podemos caer? Por eso es velando, velando en ella con toda perseverancia y súplica, ¿no? Como estábamos viendo. Es una descripción de un aspecto práctico. Velar significa no dar paso al sueño, es estar al pendiente, es estar en un estado de alerta. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este pasaje nos está diciendo que el sistema de pensamiento humano, que son los residuos del viejo hombre, la carne, como ya lo hemos multidicho en muchos estudios, bueno, a través de los estudios, es débil, es pusilánime, solo busca su autosatisfacción. Por eso el que se guía por la carne va a cometer pecados sin lugar a duda. Pero este pasaje nos dice: velad y orad, estar pendiente de las cosas de Dios, estar con la capacidad de discernir a través de lo leído, memorizado, estudiado y meditado cada día, de poder ver cuáles pueden ser los ataques del diablo o cuál puede ser el camino de Dios. Por eso la oración lo acompaña. ¿Ven ustedes? Velad y orad. Es, es una pareja que no se puede separar. Y este otro pasaje, Marcos 13:33. Mirad, velad y orad. Exactamente lo mismo, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Ven ustedes? Aquí está. Velad y orad. Todos sabemos, por ejemplo, Getsemaní. Jesús sabía lo que iba a enfrentar, sin lugar a dudas. Y cuando llegan a Getsemaní, que le dice que pues van a venir, lo van a prender y lo van a matar, etcétera, pues llama a Pedro, a Juan, si mal no recuerdo, Andrés también, y le dice: velen. Y él se va y expone su vida. Y cuando regresa, bueno, todo su pesar, su sudor como gotas de sangre, de la angustia, etcétera, como ya conocemos de esa oración, pero regresa y los encuentra dormidos. ¿Y qué les dice Jesús? ¿No habéis podido velar una hora? No sé si ustedes han observado que cuando empiezan a tomar en serio todas esas cuestiones de la oración, etcétera, empieza a haber una lucha interna, te da sueño, tus pensamientos se distraen, te dan deseos de otra cosa, etcétera. Te empiezas a diluir. Para poder velar correctamente, se requiere de una disciplina y de constancia. ¿Ven ustedes? Disciplina y constancia. Y entonces esto nos va a dar la capacidad, la fuerza
Recuerden, Proverbios, ¿no? Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Y ese principio, en principio aplica a esta cuestión de velar y orar. Si tú descuidas esta área, que es una de las más atacadas, por cierto, por eso hay tantos distractores, que podías pasarte días, día y noche, meses y años sin dormir y no acabías de ver todo lo que te puede distraer en este mundo. Es tanto de los ataques que si no te concentras en lo más importante, te vas a diluir. Marta y María. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María no quería distraerse ni un segundo de nada para no perder palabra del Señor. Claro que ya había visto a su hermana ahí sirviendo, afanada y todo eso. Pero era tan valioso ese tiempo con el Señor que dijo, yo no me voy a distraer. ¿Cuándo has tenido tú esta actitud o esta postura? Quizá cuando tuviste tu primer amor. Quizá a través de los años te has ido diluyendo y aquella intensidad con la que buscabas al Señor ya solo es un recuerdo borroso de lo que fuiste en un tiempo. Quizá ahora has sido arrastrado por las circunstancias de la vida, por los deseos de este mundo, por la filosofía de este mundo, por los valores de este mundo. Y tus convicciones han ido cediendo. ¿Crees tú que una persona así pueda tener el carácter para velar y orar? Cuando el Espíritu Santo empieza a gobernar tu mente, como dice la Escritura, aún en las noches me enseña mi conciencia. En el Salmo 16, este es, aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando estás en un espíritu de oración, día y noche está tu mente ya ejercitándose en la oración, en tus sueños, en cualquier pensamiento. Tienes tu tiempo devocional, te acuestas y sigues orando. En tus sueños te despiertas y estás orando. En sueños puedes estar orando. A eso se refiere velar y orar, ven ustedes. Y el siguiente punto, con toda perseverancia. La perseverancia recalca la actitud correcta de la persistencia. ¿Ven? La actitud correcta. Esta es la clave. María tenía la actitud correcta. Marta estaba afanada y turbada, usando el mismo ejemplo. Lucas 11:9 nos dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Acaso no está relacionado pedid y se os dará con la oración? Claro que sí. Buscad la voluntad de Dios y hallaréis. Clama a Dios día y noche porque se abra su justicia, porque se haga su justicia y se os abrirá. ¿Ve? Ahí está la fuerza de la oración. Recuerden ustedes que como Elías, somos humanos
Y nosotros somos débiles, somos frágiles, somos influenciables. Obviamente para todo lo que Dios nos pide, aun para usar toda esta armadura divina, que pues ya ha sido un estudio bastante extendido y profundo, requerimos de la ayuda de Dios. Pablo estaba en la cárcel cuando fue inspirado a darnos la estructura de la armadura divina, como al inicio del estudio vimos. Siempre estaba custodiado por un soldado romano y era el ejército más avanzado del mundo. Entonces tuvo la oportunidad de estudiarlo y de aplicar todos los elementos de su armadura, aplicarlos espiritualmente y fue un gran beneficio para todos los creyentes a través de todos los tiempos. Pero usar cada aspecto de la armadura está basado en la dependencia de Dios. Y para que aprendamos a depender de Dios, la oración es importantísima. ¿Ven ustedes? Entonces, por eso es que se dedicó al final de la armadura este espacio. Vamos a ver Lucas 18, del 7 al 8. Una persona me dijo que estaba oyendo este estudio: oye, es que tú dices que encontremos los versículos y no das tiempo. Bueno, como yo les dije, traten de verlos en su Biblia, pero si no, paren y escuchen. Si los encuentran rápido, está bien y eso los va a ejercitar. Pero si no, paren y escuchen. Va el pasaje. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Fíjense, aquí está implícito el velar, claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Esto significa que Dios está atento a nuestras necesidades, que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestras flaquezas, que conoce nuestras áreas de inconstancias y que quiere fortalecernos con poder en nuestro ser interior, con su espíritu, como dice Efesios 3, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces tú aquí como creyente, quizá deberías de preguntarte: ¿realmente estoy viviendo por fe? ¿O estoy viviendo por las circunstancias? ¿O estoy viviendo por lo que mi alma desea? ¿O están rigiendo mis pensamientos y mis acciones mis temores? ¿O estoy concentrado en mis flaquezas en lugar de depender de Dios? ¿Ven ustedes lo importante de la meditación en los pasajes de la Biblia? Nos confrontan. Y la confrontación es necesaria para que conozcamos la verdad, pero también para que seamos sanos en la fe. ¿De qué sirve que se nos diga lo que nuestra carne quiere oír y no seamos edificados? Las iglesias que tienen decenas de integrantes, la mayoría de ellos no son salvos. Y los falsos maestros les dicen lo que quieren oír porque les interesan las multitudes, pero no buscan darle la gloria a Dios. Como dice en el Apocalipsis, tú eres pequeño, pero aunque eres pequeño, o sea, piensas que tienes poca fuerza, pero no tienes poca fuerza. La verdadera fuerza no está en los números, sino en una verdadera espiritualidad, en una vida. Y bueno, la intercesión en nuestra iglesia por todos los santos. Y velando en ella
por todos los santos, ¿sí? Se enfoca en el objetivo adecuado de estas oraciones y súplicas. ¿Quiénes son todos los santos? Todos los que son salvos como nosotros. ¿Quiénes son los principales? Los que forman la congregación de nuestra iglesia. Claro que tú puedes interceder por creyentes que sabes que son fieles en otras iglesias, etcétera. Pero nuestra iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Y la victoria para que podamos ser una virgen pura, santa, con vestiduras blancas y resplandecientes, tiene que ser una iglesia santa. Dios no te habla del número. Recuerden que la verdadera iglesia está diluida por los verdaderos creyentes en todo el mundo, que representan la novia. Una iglesia local es parte del cuerpo de Cristo. Y en la medida que esta iglesia sea más espiritual y sea llena del Espíritu Santo, más poderosa va a ser y más fruto va a venir. Nosotros no debemos de buscar números, sino debemos de buscar que Dios nos lleve a ser fieles en predicar, en testificar, y que nuestra vida, amparada por la palabra, pueda impactar vidas que deseen entregarse a Cristo. A lo largo, los que tenemos más años en la vida cristiana, nos damos cuenta que muchas personas han pasado por nuestra vida, se les ha testificado, muchos han orado, etcétera. Pero ¿cuántos de ellos han permanecido fieles o han permanecido verdaderamente? Pocos. Pero esos pocos son por los que tenemos que orar. Por eso en Primera de Samuel 12:23 dice así: Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ahí está la esencia de la oración por todos los santos, ¿ven ustedes? Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Aquí tenemos que poner atención en este versículo. Es un mandamiento. Cuando tú te diluyes, cuando los problemas te embargan por cualquier causa y no has aprendido a depositar tus cargas en Cristo, ¿qué te van a interesar los demás si apenas si puedes con tu propia vida? ¿Qué significa el verdadero interés por los demás? Interesarse por lo que vivan, por lo que sienten, por lo que piensan. A veces nosotros predicamos el Evangelio fríamente y queremos que la gente se rinda cuando no hay amor en nosotros. ¿Y qué dice la Escritura? Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diere el hombre todos sus bienes por este amor, de cierto lo menospreciarían. No siempre va a ser reconocido, no siempre va a ser respondido, pero el verdadero amor, que es el amor de Cristo por los demás, aunado con una vida que refleje la vida que refleje la vida de Cristo en la palabra de Dios, es poderoso. A lo mejor muchos no te han hecho caso ahorita y testificas aquí y allá, pero puede ser que llegue el tiempo cuando estén en el último de sus seres y se acuerden,
Es que esta persona me dijo esto, o que esté en una situación grave de una enfermedad, y venga a su mente todas palabras como estas. Recuerden lo que dice Isaías. Así será mi palabra que sale de mi boca. 58:11. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. No volverá vacía. Por eso es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y tú debes de testificar no con tu criterio, sino con la palabra de Dios. Pero la palabra que no está acompañada con vida no es poderosa. Y para que la palabra esté acompañada con vida, tiene que tener detrás una vida de oración. ¿Por qué creen que Jesús, cuando estaba a punto de enfrentar la crucifixión, la prueba más grande, no nomás era que lo colgaran o lo clavaran en una cruz? Él iba a pagar el infierno de todo el juicio por el pecado de toda la humanidad. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a orar. Cuando iba a escoger a los 12 discípulos, oró toda la noche para escogerlos. ¿Ven? Orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Por eso Pablo, cuando había sembrado la doctrina correcta en la iglesia de Galacia, y llegaron falsos maestros judíos que no querían más que enseñorearse de las personas, y les presentaron un falso evangelio, lo creyeron rápidamente. Y entonces Pablo en Gálatas 4:19 les tiene que decir: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Luego les dice: es que ustedes fueron instruidos en la verdad. ¿Por qué se desviaron? ¿Porque no la habían creído? ¿Porque no estaba firme en sus corazones? Nosotros nos podemos desviar, pero la oración en el Espíritu es aquella que nos lleva a depender de Dios, y es aquella que nos ayuda a formar el carácter de Cristo. Recuerden, Efesios 3, fortaleciendo con poder el ser interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de conocer con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está. ¿Ven ustedes? La oración del Espíritu. Y esta oración en el Espíritu también va a llevarnos a cambiar la estructura de nuestra mente. En lugar de tener pensamientos vanos, la victoria se va a hacer reflejada en la medida que van aumentando los pensamientos santos en nuestra vida corriente. ¿Cuántas veces tu mente no es atacada por alguna situación, deseo, tentación, codicia de algo, etcétera? Y te clavas ahí y no puedes salir. Pero cuando oras en el Espíritu te libera. Por eso siempre la estructura que vimos antes es
Hay que pedir perdón si vemos algún pecado. Recuerden que, como dice en Primera de Pedro, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cada uno. Ahí está. Y si la consentimos, pues va a dar la luz al pecado y el hecho consumado va a dar la luz, la muerte. Pero cuando los pensamientos son santos, siempre se van a reordenar. Inmediatamente van a ir al trono de la gracia para clamar para que Dios los libere de esas situaciones que los pueden esclavizar. Por eso Jesús dijo, y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso, Levítico, que es prácticamente el libro del sacerdocio, dice Levítico 27, santificaos pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Hay un dicho mundano muy popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú vives en comunión constante con Dios a través de la oración y de la palabra, tus pensamientos van a ser santos y vas a ir creciendo en santidad. Si tú no vives en esa comunión, en esa santidad, tus pensamientos van a ser vanos, como ya al principio del estudio ya platicamos un poco de esto. ¿Ven? Así que consagren su vida. Este es el mismo 27, pero en la versión NTV, aclarando, porque también está muy atractiva la traducción, o sea, muy clara. Así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Consagren su vida para ser santos. La versión 60, sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios, ¿no? Sed santos. Aquí consagren su vida para ser santos. Por eso lo incluí aquí. Entonces consagremos nuestras vidas. Es lo mejor que podemos hacer, lo que está determinando nuestro futuro. En el capítulo 21 de Apocalipsis, dice que cada creyente va a recibir, o su eternidad va a estar definida de acuerdo a lo que él hizo cuando estaba en el cuerpo. ¿Ven ustedes? Va a ser definida por eso. Y entonces, ¿qué es lo que tú esperas de tu vida? ¿Qué es lo que tú esperas de tu vida? Déjeme eh, ver si lo encuentro rápido. Mm, creo que es el 20. Mm, bueno, aquí está, 20:12. Dice así. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritos en los libros, según sus obras. O sea, el libro de la vida está determinando lo que nosotros vamos a hacer en la eternidad, de acuerdo a nuestra fidelidad en esta vida, ¿ven ustedes? De otra manera,
el 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Imagínense qué hermoso todo esto. Vamos a ver Isaías 57:15, que dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Ven? Ya habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quién es el quebrantado y humilde de espíritu? El que se somete a Dios, a Dios. Y él dice, yo voy a hacer vivir el espíritu de los humildes, voy a vivificar el corazón de los quebrantados. Un corazón quebrantado es el que reconoce ante Dios sus debilidades, sus flaquezas, sus tendencias, para fortalecerse en el espíritu, para hacer la voluntad de Dios. Y todo esto empieza por oración en el espíritu. Primera de Pedro 1:16, sed santos porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Entonces nunca se les olvide, el corazón vano será vano para orar. Por eso Jonás 2:8, ya lo habíamos mencionado, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Vamos a dejarle aquí. Padre Santo, te agradecemos mucho por este estudio. Gracias, Padre, por toda esta revelación que nos has dado de lo que es una oración en el Espíritu. Sabemos, Padre, que hay muchas cosas que nos faltan por ver y que por tu gracia infinita podemos profundizar o vamos a profundizar un poco más en los próximos estudios en ello. Pero lo que hemos recibido ahora, Padre, que empiece a formar ese cimiento, ese fundamento en nuestras vidas, que nos lleve a vivir en el Espíritu, a orar en el Espíritu, a santificarnos para ser cada día más semejantes a Cristo. Sabemos, Padre, que este mundo nada tiene que ofrecernos, así que no permitas que seamos confundidos con sus insidias, que seamos confundidos con sus tesoros falsos, sus motivos falsos de felicidad y de vida, porque tú por eso declaras que el mundo entero está bajo el maligno. Antes, Padre, sepáranos de este mundo para que podamos ser testigos fieles ante este mundo que se va depravando cada día más. Manténnos o enséñanos, mejor dicho, a orar en el Espíritu todo el tiempo de nuestra vida, día y noche. Controla nuestra mente, controla nuestros pensamientos y enfócalos al camino de tu voluntad. Danos el gozo de tu salvación y el gozo de tu presencia para que seamos investidos del poder de lo alto, Señor, y podamos ser victoriosos en esta vida y cuando nos presentemos delante de ti, te glorifiquemos y no nos alejemos avergonzados. Señor, santifica nuestra iglesia, llévanos a la llenura de tu espíritu, danos un amor entre unos y otros sincero, no fingido. Quita todo motivo de envidia, de codicia, todo resentimiento o de juicio de unos por otros, y más bien estímulanos al amor y a las buenas obras. Trae salud, Señor, trae discernimiento espiritual, trae salud espiritual también, Señor.
Y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.